Pues muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a nuestra última clase del módulo de política social. El tiempo pues avanza rapidísimo. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la maestra Irma Canela. Ella es jefa del Departamento de Trabajo Social del Instituto Nacional de Cancerología. De Cardiología, perdón. Es pues una colega, compañera y amiga sustancial para la red, ¿no? Aparte de pues, colaborar con nosotros dentro del diplomado, pues también cursó el diplomado hace algunos años. Ella es licenciada y maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar el tema retos y desafíos de las políticas de salud y trabajo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Como siempre es un gusto venir a poner a la red y trabajar lo que creo que sabemos hacer en salud. Y algo bien importante, la política ahorita está haciendo parteaguas, ¿no? Sobre todo a nivel nación, nuevo gobierno, nuevas expectativas, nuevas esperanzas, para que la política precisamente pueda tener una reestructuración que nos permita acotar necesidades sociales y humanas en las que estamos interactuando las trabajadoras sociales. Entonces, es un tema que hay mucho que explotar, es un tema muy trabajado desde muchas connotaciones, pero también pensando en salud, creo que es una área de oportunidad que debemos de tener los trabajadores sociales para, si no construirlas, ser partícipe de las mismas. Derivado de que, bueno, en el campo de la salud tenemos tantas necesidades que eso nos puede permitir ver la necesidad del otro, la normatividad con la que aplicamos y sobre todo que ahora pues vamos a tener un gobierno incluyente, que eso también nos va a permitir que a lo mejor pongamos un granito de arena para la construcción de las mismas. Lo que sigue. Para esto, pues bueno, la salud pública es la práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio la salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de la comunidad para el saneamiento, el ambiente y el desarrollo de la maquinaria social para afrontar los problemas de salud y mantener un nivel de vida adecuado. Esto es un paquetote, la salud pública. Sabemos que finalmente todos los que integramos un constructo de organizaciones de salud o el Sistema Nacional de Salud, pues estamos encaminados a fortalecer precisamente la salud y que se vaya eliminando la enfermedad, y si no se elimina, por lo menos que la gente no la desarrolle más y se vuelva crónico-degenerativa. Para ello, pues fomentar salud física y mental es una de las, yo creo que las primeras causas en donde la política tiene que aplicar, porque finalmente la salud mental es una de las áreas en donde menos recursos se le proporciona y menos atención se le tiene, y desde la postura social, la salud mental debería de ser una de las atenciones que todos deberíamos de considerar, porque precisamente actualmente con los tiempos tan vertiginosos de estrés, de cambios, de una vida laboral a veces tan estresante también con lo que llevamos familiar, personal, pues eso va mermando y de ahí se puede generar también una enfermedad. Y por consiguiente, pues los esfuerzos que estamos a nivel organización pues son muchos, desde lo individual hasta lo colectivo. Todos estamos tratando de articular todo el proceso en las organizaciones de salud precisamente para coadyuvar al logro de la recuperación de un paciente. Y bueno, los problemas son muchos y hay que llegar a un nivel de vida adecuado. ¿Cómo es esto? A través de un estilo de vida, que más adelante lo vamos a ver. Aquí sigue, por favor. Para esto, el marco legal, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a la protección de la salud. Y efectivamente, por ley constitucional, todos tenemos un derecho a que nuestra salud sea atendida, a que como ciudadano mexicano no nos puede negar el acceso al servicio de salud. Sin embargo, en respuesta a dicho artículo se ha construido un amplio sistema nacional de salud. Sin embargo, este se caracteriza por estar fragmentado en múltiples subsistemas, donde diversos grupos de la población cuentan con derechos distintos. Estos subsistemas sabemos que están fraccionados desde una Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS, SEDENA, Pemex, la parte privada. Entonces el sistema es todo a nivel nacional, pero obviamente esos segmentos, esos fragmentos es lo que lo ha hecho diverso, diferente, influyente, excluyente, dependiendo de la posición de cómo se tome el servicio, ¿no?
Entonces, este sistema, al estar fragmentado, pues ha traído varias vertientes de riesgo y de problemática hasta cierto punto para la población, y sobre todo para la población más vulnerable, la que está más desprotegida socialmente hablando y socioeconómicamente. Lo que sigues, por favor. Traje algunos datos, la demografía de los grupos vulnerables. A continuación se mostrarán los aspectos demográficos de la población mexicana clasificados de la siguiente forma. La población en condición de pobreza, que indudablemente es vulnerable en muchos aspectos, particularmente en el acceso a los servicios de salud, porque aparentemente podríamos decir son los más protegidos, la población más vulnerable. Pero ¿cuántas de estas zonas geográficas para llegar a un hospital, ya ni siquiera un hospital del tercero o del segundo, para llegar a un centro de salud, le falta esa parte de tener el apoyo económico, el traslado, las distancias? Entonces, esta población, aunque quisiera llegar al acceso, pues a veces le es imposible. La población rural y urbana, cuya característica es el tamaño de la población, las localidades rurales son las que tienen un volumen de población menor a 2.500 habitantes. Este quiere decir que los que están por debajo de este número pues son las comunidades rurales. Simplemente en el estado de Oaxaca son casi 400 municipios, igual que en Chiapas. Y en esos municipios muchos de esos son zonas rurales, que obviamente el acercamiento viene a ser menos. Mientras que el número de habitantes en una localidad urbana es arriba de 2.500 habitantes. Entonces, en zonas urbanas podríamos decir que pudiéramos tener mayor acceso, mayor infraestructura de hospitales, pero es mayor la población, porque está en crecimiento. La población por grados de marginación mide el nivel de vida de los habitantes a partir de los servicios disponibles y de las condiciones de vida. Invariablemente que el gobierno, bueno, pues donde haya mayor población voy a poner mayor infraestructura y voy a dar mayores servicios. Donde hay menor población, pues obviamente vamos a carecer de los mismos, por eso es que la población vulnerable es la más desprotegida. La población indígena indudablemente es uno de los grupos más vulnerables en México. Es de suma importancia analizar su situación y los riesgos que dicha condición afecta a su población. Efectivamente, las etnias de los pueblos indígenas son, pues lo acabamos de ver en la toma de protesta del nuevo presidente Andrés Manuel, 69 pueblos indígenas estuvieron presentes en representatividad de sus líderes. Entonces, nada más de ver 69 pueblos indígenas caracterizados como tal, ¿cuántos hay a nivel nacional? Y toda esta población indígena, muchos de ellos por sus usos y costumbres se quedan en su lugar de origen para la atención médica, muy a pesar de que no nada más se le atiende en la parte de la medicina alopática, sino también en la parte de la medicina tradicional, y muchos de ellos se quedan ahí. Y las enfermedades que se puedan degenerar, que son crónico-degenerativas, también se van viendo de una forma diferente, que ya cuando llegan a las instituciones de salud a tercer nivel, pues llegan en condiciones también muy desfavorables, ¿no? Porque pues bueno, se quedaron y la enfermedad avanzó, o no, las condiciones de vida no les permitieron, o la parte económica pues tampoco, ¿no? Entonces, esto es un problema que tenemos serio a nivel nacional, y que bueno, el sector salud, con esta fragmentación y con esta cobertura que aparentemente se tiene desde un seguro popular, desde derechohabiencias, desde ISSSTE y de IMSS, desde los institutos que estamos creados para dar atención a la población, preferentemente que no esté con ninguna seguridad social, pues estamos desbordados, porque estamos viendo toda la población nacional que no tiene ningún servicio médico. Entonces, eso también hace que el servicio se vuelva no de calidad, o sea, que no sigamos avanzando con un servicio de calidad, pero de repente, por tener mayor demanda de la población y tener el mismo personal, las mismas áreas de trabajo, los mismos quirófanos, pues también ahí empieza a ser menos eficiente, ¿no? Y no tanto porque la organización no lo pueda hacer, sino porque la cantidad de gente que tenemos va creciendo, ¿no? Y va llegando más al interior hacia la centralidad que es la Ciudad de México. La que sigue, por favor. El índice de rezago social permite ordenar las entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor rezago social en un momento del tiempo. Es una medida que en un solo índice agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en las mismas y de activos en el hogar. Se observa que las entidades federativas con mayor rezago social son en primer lugar Guerrero, seguido de Oaxaca y Chiapas. Son los estados del sur, que finalmente siempre son los más desprotegidos y son los que tienen mayor carencia y mayores problemáticas por la vulnerabilidad que contienen y la estructura política en la que están insertados los tres estados. De manera general, la zona sureste del país es la que está a mayores niveles de rezago social, obviamente, que es donde tendremos que aplicar ahí más la política, ¿no? Por lo menos en salud. La que sigue, por favor. Las carencias sociales, por lo tanto, se observa que de manera general las carencias en el acceso a los servicios de salud y a la seguridad social es alto, sobre todo en la seguridad social, porque pues, esta población está sin seguridad social,
carecen de las mismas y toda la connotación de vivienda, trabajo, área geográfica, ahí se concentra, ¿no?, para esta problemática. A nivel nacional, más del 30% de la población carece de atención en servicios médicos, mientras que el 60% de las personas no cuentan con seguridad social. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados que presentan mayores porcentajes de carencias en ambos sentidos. Sin embargo, hay entidades con gran desarrollo como Jalisco y el Distrito Federal que presentan grandes carencias en accesos a los servicios de salud, a pesar de que están mayormente desarrollados tanto Jalisco como la Ciudad de México, pues también carecemos de los accesos. Y a veces podríamos decir, pero ¿cómo se aquí en el distrito? Pues no, también se ve la misma problemática, aún estando aquí, estando en una condición socioeconómica totalmente diferente. Yo lo veo con los pacientes del instituto, vienen, no sé, nos llega a la zona de Benito Juárez, la Alpanista, Palapa, son los que más nos llegan allí al instituto y carecen de muchas cosas. O sea, no porque estén aquí, son zonas urbanas, están cerca del acceso al servicio, cuentan con todo el medio, o sea, también carecen de esta parte de vulnerabilidad que pueden tener también en el interior de la República. ¿Sí? ¿La que sigue, por favor? Trabajo social en salud. Actualmente debería la intervención social accionar para realizar una praxis que lleve a la recuperación de la salud del paciente integralmente y logre su reincorporación a la vida cotidiana. Esto es esto que está en rojito, es un modelo de atención social que estoy trabajando de redes en el instituto y que me va a llevar a darle la reincorporación a la vida cotidiana, pero para que yo lo lleve a la reincorporación a la vida cotidiana de una manera integral tenemos que actuar muchos actores. Todos estos actores pues están desde el médico que atiende la enfermedad, la enfermera que tiene la atención directa con el paciente y la atención social que somos los trabajadores sociales. Entonces, llevar al paciente a una vida cotidiana es superar una enfermedad o mantenerla o que tenga apego terapéutico ese paciente, adherencia al tratamiento posterior a que salga del hospital. Pero todos los que interactuamos dentro de la organización estamos trabajando para que llegue nuevamente a casa. Y eso es bien complejo, porque en esa parte, ya abordando parte de la política nos marca algo. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad crónico-degenerativa en cardio y ya tiene una estenosis muy avanzada y ya le hicieron primera cirugía, segunda cirugía y va por la tercera. La política ya en un momento dado de redes ya se le apoyó en un primer momento, en un segundo momento, en el tercer momento ya carece de una cobertura que le pueda proteger la parte, por ejemplo, económica de la cirugía. Entonces ahí también nos vemos agotados como trabajadores sociales, porque también tenemos que trabajar bajo cierta normatividad. Hay algo que a mí me hace mucho ruido y que, bueno, la maestra Nelia Tello lo ha trabajado mucho, que es trabajar desde lo social y trabajar desde toda esta vulnerabilidad y hacer que el individuo logre tener no nada más el acceso, sino la recuperación, la atención médica de calidad, la atención de enfermería de calidad, la atención del trabajador social de calidad y que logremos tener mayor gasto de bolsillo en los pacientes o la familia. Que en lugar de que se gaste más para la atención médica, podría ser menos y que trabajemos toda la vulnerabilidad y reincorporarlo no nada más a una vida cotidiana, reincorporarlo al trabajo, reincorporarlo a una familia. Desde todo el abordaje social de la intervención, tendríamos que trabajar todo eso. Reincorporarlo a una salud mental, porque también si ese paciente tiene depresiones, está agotado emocionalmente, está preocupado porque se va a morir, que hay que integralmente trabajar con él y no estar trabajando sobre la política económica que tengo que depositen todos los días porque el tratamiento es de muy alto costo, porque los institutos están hechos para una cuota de recuperación y así es, la atención médica está cubierta del 95% de subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente y la familia pagan nada más el 5% de la atención médica. Por 116 pesos diarios, que es día cama, le dan la estancia en el hospital, la alimentación, la atención médica, la atención de enfermería, todo lo que implica por 116 pesos diarios. Eso es lo que es la atención en sala general de un paciente nivel 1. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, están los mejores especialistas atendiendo a ese paciente. Y los mejores especialistas desde el médico, la enfermera y el trabajador social. Porque llegando al tercer nivel de atención te tienes que ser especialista, de lo que sabes hacer por competencia profesional y perfil para lo que tú te contrataste como profesional de lo social, y 2, por la especialidad que los trabajadores sociales debemos de conocer los diagnósticos de los pacientes y especializarnos en ello, porque le vamos a dar un seguimiento médico-social al paciente durante todo el proceso hospitalario. Entonces es muy interesante que esta parte la gente también lo sepa, ¿no? Que el Sistema Nacional de Salud también de alguna manera tiene candados porque hay un subsidio muy grande.
Y para que puedan subsistir las instituciones o las organizaciones se requiere que una cuota de recuperación, porque lo que no tenemos en la cardiología es el insumo. Lo que sale caro de tratamiento cardiológico es el insumo, que es de muy alto costo. Porque la atención, por cuarto constitucional, por ser, tener un recurso federal, todos los institutos, tenemos un subsidio en atención médica, pero no es sobre el insumo. Ese se tiene que comprar para poder atender la enfermedad. Ahí es donde la política podría permear también, ¿no? Ojalá tengamos un Estado de Derecho que un día de verdad se logre que el insumo sea subsidiado. ¿El insumo puede ser medicamento? El insumo puede ser medicamento de alto costo o pueden ser válvulas cardíacas, marcapasos, todo el material que se requiere para reparar, de alta especialidad que se requiere para reparar el corazón. En el caso de cardio, en el caso de neuro, las válvulas UDENS, cancerología, quimioterapias, que cáncer tiene el Seguro Popular abierto, ¿no? Muchos outcomes. La que sigue, por favor. Para esto estamos trabajando, yo creo que algo muy importante, lo que son las determinantes sociales de la salud, la Organización Mundial de la Salud, en donde actualmente las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales ya se están trabajando dentro de los institutos. Son variables y condiciones que debemos de valorar dentro de una entrevista a profundidad, de un estudio socioeconómico y obtener información para el diagnóstico social. Esto nos va a permitir tener elementos de análisis para la construcción de lo que será la intervención social y poder trabajar. La parte de la agricultura y de alimentos, que es muy importante, la parte ahorita, la parte alimentaria, la educación, el ambiente laboral donde se insertan los sujetos, las condiciones de trabajo y de vida, que este punto de condiciones de vida y de trabajo son lo que ahorita están causando muchísimos problemas. Sabemos que lejos de que tengamos el acceso al trabajo, nos están liquidando, nos están corriendo, ¿no? Entonces, eso también viene a impactar en una población ya enferma, en una población que tiene ciertas limitaciones, que ya vimos la vulnerabilidad desde la connotación social y bueno, aparte las condiciones de vida, el desempleo que está muy a la moda ahorita, el outsourcing para muchos jóvenes que también tienen muy pocas posibilidades y que están viviendo tiempos de crisis, tiempos difíciles en donde no hay ninguna prestación, no tienen nada profesional. Yo tengo ahorita 4 profesionales en el instituto contratados con esta modalidad porque no hay otro tipo de contratación, no tienen vacaciones, no tienen prestaciones, tienen un sueldo, no tienen aguinaldo, tienen que cumplir un horario y trabajan de lunes a viernes los 365 días del año. Entonces, esto está impactando también y si esto lo pegamos a la población con la que estamos trabajando, pues es mucho más complicado. El agua, el saneamiento, los servicios de atención de salud y la vivienda. Las redes sociales y comunitarias, ¿con qué estamos contando? ¿Cuáles son las redes donde la política tiene que empezar a trabajar? ¿No? Organizaciones sociales de la sociedad civil, porque también las organizaciones sociales vienen a hacer un acto muy importante ahorita para las instituciones de salud. Esas redes nos han permitido sacar adelante grupos vulnerables, por ejemplo, pacientes, tengo pacientes renales, en donde tengo varias fundaciones, tengo 2, Inbursa y Trasplante y Vida, y esas redes nos han permitido que les paguen el trasplante de riñón. Entonces ya nada más el receptor es el que lleva el beneficio y el donador se le paga una parte también, o sea, aparte de que dona su riñón, tiene que pagar por el tratamiento y por la cirugía. Es ahí donde tenemos que fortalecer la política social en salud para que el donador no pague ni un peso, ¿no? Porque está haciendo un acto altruista, ya sea el hermano, el amigo, porque muchos amigos le donan el riñón a nuestros pacientes. Entonces, hay cosas muy interesantes. Y bueno, le apuesto al estilo de vida del individuo. La edad, el sexo, los factores físicos y genéticos. ¿Por qué le apuesto al estilo de vida? Y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. No se tienen que hacer más hospitales. Ojalá un día mi sueño no es que haya más hospitales, es que haya prevención, haya estilos de vida diferentes. Tenemos que llegar al impacto de la enfermedad para poder hacer a veces esa conciencia social que se requiere. Ya me enfermé, entonces ahora sí, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, inviértele a la salud y no le inviertas a la enfermedad. Y todos aplicamos a eso, siempre decimos, cuando ya me enfermé, pues ya voy a comprar mis medicamentos. Pero nunca decimos, ahorita es el momento en que tengo que invertirle en mi salud. ¿Cómo? Alimentarme bien, dormir bien. Sí, a lo mejor estoy estresada porque pues, es un mundo muy dinámico, ¿no? Ya no es una sociedad como la de hace 20 años o 25, es una sociedad muy moderna, una sociedad muy dinámica, una sociedad muy del caos, o sea, así la veo de repente. Entonces, no le estamos apostando a la salud, estamos apostando a la enfermedad. Y mientras no nos cambiemos de ese chip, el estilo de vida puede ser el mismo. Y lejos de disminuir las enfermedades, por eso van creciendo, porque las enfermedades se están desarrollando ahora a menor temprana edad
ahora, no sé, la esperanza de vida casi es de 80 años para las mujeres, ¿no? En este caso que ahorita por género somos puras mujeres, tenemos como un poquito más de esperanza de vida, pero ¿qué importa que tengamos más esperanza de vida si están llegando las enfermedades y las condiciones son diferentes a tiempo de vida? Entonces ahí es donde tenemos que hacer nosotros los trabajadores esa parte de la conciencia social, trabajando todos los determinantes sociales y no perder de vista las variables que donde tenemos que reforzar. Para ello, estas determinantes sociales a nivel político, en el contexto de gobierno, hay una posición socioeconómica, una clase social, circunstancias materiales, la condición de vida, el trabajo y la alimentación. En las políticas macroeconómicas, pues también se ve la parte del género. En las políticas sociales, en el mercado laboral, en la vida y la tierra, tenemos que ver las partes de las etnias, que las etnias son lo que ahorita tenemos que trabajar, y pues se tienen que ver factores biológicos y de comportamiento. Y para esto pues va a haber un impacto en salud, equidad social y bienestar, obviamente. En la política pública, la educación, la salud y la protección social, pues hay que tener un posicionamiento en la educación. Parece ser que ahí también vamos a tener que hacer algo como gobierno, y creo que se empieza a hacer. Valores culturales y sociales, cómo impactan en la ocupación, en el ingreso, la cohesión y capital social. Y bueno, todo este constructo pues nos tiene que llevar a hacer un impacto, ¿no? Hay determinantes estructurales de las inequidades de salud, hay una inequidad en salud, ¿no? O sea, el rezago de la pobreza, la centralidad del poder, entonces esa inequidad también hace que se vean en un constructo de salud, porque obviamente se diría los que sí tienen se atienden y los que no tienen no se atienden, ¿no? Pero hay una inequidad social y económica y política dentro de estos grupos sociales. Y bueno, pues tanto los determinantes intermedios de la salud, que serían estos de las circunstancias materiales, pues hay que considerar por qué las condiciones, el trabajo, como ya lo dijimos, la alimentación y los factores biológicos y de comportamiento, ¿no? ¿Cuánta gente dice, ay, es que yo vivo con estrés, ay, es que yo así vivo y ya me acostumbré, y si no lo hago bajo presión no lo hago, no, pues estamos bien mal. Entonces esos comportamientos también nos están trayendo todo este tipo de situaciones. La que sigue, por favor. En estas intervenciones en los niveles de globalización y medio ambiente, pues esta globalización lo que nos trajo es una situación, el efecto de la globalización, un mercado económico, un modelo político neoliberal, en donde nos llenamos de accesos y de excesos, porque la población mexicana, desde que empezó este modelo que hicimos, comer, comida práctica, estilos de vida diferentes. Entonces, este modelo de globalización trajo un impacto importante. En la parte intersectorial, pues era mitigar los efectos de la estratificación y que hubiera mayor participación social. En el nivel macro, políticas públicas, reducir las exposiciones a riesgos. ¿Y cómo voy a reducir las exposiciones a riesgos, ¿no? Todos llevamos un riesgo, ¿qué tipo de riesgos sociales, biológicos, laborales? O sea, aquí entran todos los riesgos que pudiera tener la población. En el nivel mesa, comunidad, reducir la vulnerabilidad de grupos postergados, eso sería lo ideal en las intervenciones. ¿Cómo vamos a hacer que se reduzca la vulnerabilidad? La atención, hay que darle la atención a las personas de acuerdo a su etnia, a sus usos y costumbres, a su condición de vida, a su área geográfica. Entonces ahí vamos a poder permear en la política para que esas intervenciones sean adecuadas. Y el nivel micro, individual, es reducir la inequidad, todo esto se está cruzando. Y bueno, la inequidad muchas veces, ¿cómo la vamos a lograr? Pues que los grupos sociales, de alguna manera los que participamos, los entes sociales, podamos trabajar y podamos hacer esa parte de la justicia social, ¿no? Porque cuántas veces lo vemos de repente que le damos el acceso al que sí tiene y lo tratamos bien, el que no tiene ni siquiera le hacemos caso, ¿no? Porque tenemos una barrera lingüística, porque tenemos ciertas características, porque hay una discriminación, porque hasta el día de hoy sí existe la discriminación y sí se ve, porque creemos que los derechos humanos no prevalecen y sí prevalecen. Entonces hay que buscar cómo ir quitando esa inequidad social que está existiendo en el país. La distribución de la seguridad en salud, actualmente somos 129.2 millones de personas. De este grueso, la población asegurada es el 45%, con acceso al servicio de salud del 52%, sin acceso del 3.0% en la población abierta. Y bueno, las características generales, que es un sistema segmentado, el acceso a los pobres pues de alguna manera se viene a ser más complicado. El 12% pagamos impuestos, todos pagamos impuestos, pagamos una deuda, tenemos deudas bancarias, todos estamos pagando impuestos. Eso que hace que merma la economía del hogar, que el ingreso sobre el egreso esté por encima, ¿no? Que ese egreso esté por encima de ese ingreso, porque aparte
¿Cuántos de nuestros pacientes piden prestado para pagar la cuota de recuperación y tratamiento global? Pero no nada más se desgraciaron por pedir prestado, van a pagar a réditos. Y aparte de que van a pagar a réditos cierta cantidad, tienen compromisos adquiridos y aparte su vida cotidiana. Eso se vuelve muy complejo ya en la parte socioeconómica. El impuesto a la compra y no al producto, ojalá fuera el impuesto sobre la compra y no al producto en general, ¿no? Entonces estas son situaciones económicas dentro del mismo modelo que se da, pero que actualmente estamos haciendo en el país. ¿La que sigue, por favor? Por lo tanto, la sociedad, antes la sociedad en la era industrial era clara, tenía un orden, era la sociedad de los casilleros, cada cosa tenía su cajón, su orden, su control, su limitación. La sociedad actual es la sociedad del caos, del desorden, de la pluralidad y diversidad sin límites, ni reglas claras, ni valedoras, ni para todos. Es la sociedad de los individuos. Esto lo dice Bauman, que me encanta. Es un teórico sociológico que, híjole, me fascina lo que piensa, ya murió, un polaco. Y estoy muy de acuerdo con él, por eso lo pongo. Antes sentíamos que había un orden, inclusive nosotros como personas, cómo nos formaron, cómo nos educaron. Lo comentábamos hace poco en el congreso de ELI, allá en Acapulco, que cuando éramos estudiantes, las que son de mi generación, Amalia Reyes, estábamos en la reflexión, y dice, ¿cómo hubiéramos querido a los 18, 19 años haber tenido la oportunidad de un congreso? No teníamos nada de eso, no teníamos esa mejora continua que se tiene ahorita. Entonces, este tipo de cuestiones de reflexión de la sociedad, cómo estamos ahorita insertados, sí nos tiene que mover y sí nos tiene que no nada más reflexionar, o sea, es ¿qué estoy haciendo yo desde lo individual? Que estoy creando también un caos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, se presentan fenómenos institucionales en donde la política es clara, la normatividad es clara, pero los trabajadores sociales quieren hacer lo que ellos quieren. Ya no hay un orden, ya no hay jerarquía, ya no hay, me permites por favor, ¿por qué? No. Cada quien queremos hacer lo que pensamos, ¿no? No lo juzgo, porque al final del día también tengo otra contraparte de esta imagen y de lo que él dice. ¿Por qué no ser plural? ¿Y por qué no ser diverso? Porque lo está acotando en un posicionamiento desde hacia atrás, en los años desde la revolución industrial, ¿no? En ese momento era así como un todo más pragmático, más de la línea. Y ahorita se abrió una posibilidad de diversidad, de pluralidad, en donde también las reglas a lo mejor pues, se rompen. Pero si vamos a romper reglas, entonces debemos de saber cómo romperlas y qué vamos a hacer. No nada más la rompo y me quedo parado, y me quedo estático y ya la rompí, no me importa. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, esta parte es muy interesante que la analicen cada uno en sus posicionamientos laborales, políticos, ideológicos, porque sí es interesante retomar este tipo de cuestiones. ¿Qué sigue, por favor? Si a todo esto añadimos los cambios en las ideologías y en las formas de pensar y de organizar la sociedad bajo los principios de la libertad y de la democracia, nos hallamos ante una sociedad en la que prima el individuo frente a lo colectivo, lo comunitario. Ahí está, son las nuevas sociedades, nuevos cambios, nuevas formas, en donde también tenemos que interactuar, donde la política no nada más se puede quedar acotada al clasismo. Estas son las nuevas sociedades tecnológicas, interactivas, virtuales también, y eso nos está llegando a las instituciones. La diversidad sexual, por ejemplo, que haya en el instituto un baño para diversidad sexual, no nada más hombre y mujer, ¿no? Y cuando les planteas eso te dicen no, porque son nuevas formas de pensamiento, formas incluyentes, ¿sí? En donde ya la sociedad se transformó, y esa transformación social nos tiene que llevar a líneas de trabajo totalmente diferentes, donde entonces la política se tiene que transformar, porque son nuevas sociedades, son las que estamos interactuando. Para esto, trabajo social se ha dicho que siempre está en proceso de redefinición, siempre nos estamos redefiniendo. Desde una parte histórica, desde el asistencialismo hasta la reconceptualización en los 70, después vienen modelos de intervención y estamos así en esa reflexión, ¿no? En eso, esta profesión y esta disciplina científica también es posmoderna. Ya estamos hablando de la posmodernidad. Ya el evangelista es experto de traducción contemporánea, es un grupo de expertos, pero ya se habla también de una posmodernidad. ¿Quién va a salir de una posmodernidad? Yo no lo sé, pero ya se está hablando de una posmodernidad. Y yo creo que va a ser de acuerdo a cómo se está moviendo el mundo y cómo se está evolucionando esta sociedad. Su identidad es tan frágil como flexible, acomodándose continuamente a las mismas exigencias que presentan la evolución social. A la par que mantiene el trabajo social tareas y funciones tan clásicas como antiguas, tales como la justicia social,
la igualdad de derechos, la integración social, los derechos humanos, se orienta al mismo tiempo en las exigencias y desafíos cambiantes en cada época. Hay que ir adaptando, hay que ir trabajando todos estos precedentes que ya tenemos desde los principios básicos del trabajo social, que uno de ellos es la justicia social. Yo te digo cuántos principios básicos tiene el trabajo social y nadie me sabe contestar. Dame un principio básico del trabajo social y tus alumnos profesionales no quiero poner en evidencia, pero si desde ahí partimos y no sabemos los principios que genera la carrera, entonces ¿cómo voy a avanzar a los derechos humanos? ¿Cómo voy a exigir desafíos cambiantes en esta época? O sea, ¿cómo voy a llegar al desafío? El desafío a lo mejor sería la posmodernidad de lo social, desde la intervención desde lo social, como lo dice Negaterio, lo dice el evangelista, lo dice Ezequiel también. O sea, ¿cómo voy a llegar a eso si no tomo en consideración todo esto y las exigencias que me están permitiendo como trabajador social que yo me vaya actualizando también, ¿no? La que sigue, por favor. Pues esta vulnerabilidad social y pobreza, la pobreza puede ser una causa de enfermedad o una consecuencia de la misma. La pobreza genera muchas cosas, tiene varias vertientes en donde puede ser efectivamente la causa de esta enfermedad o ya me enfermé y me vuelvo pobre, porque la enfermedad me llevó a la pobreza en condiciones en donde el sujeto no está en una vida laboral, en donde el sujeto no tiene una red primaria de apoyo y lo lleva a la ruina. Entonces eso es de considerarse. Por la falta de recursos será difícil la obtención de alimentos adecuados. Si no tengo recursos, ¿cómo me voy? Te dice el médico, tienes que comer bien, el nutriólogo, tienes que apegarte a tu dieta, adherencia a tratamiento terapéutico, tienes que tomarte tu medicamento. ¿Con qué y cómo? Ahí es donde debemos trabajar los trabajadores sociales. Hay que fortalecer esa parte del trabajo social. Ya llegó el momento en que de verdad creamos conciencia en salud. La mayor grueso de la población de trabajo social estamos insertados en salud. Y luego, o sea, diplomados, cursos, especialidades, y no estamos trabajando esto que es tan relevante. ¿Cómo voy a trabajar que la persona tenga alimentos adecuados? Va a decir, pues yo no soy nutrióloga. Sí, pero tengo que ver tu red y tengo que ver todo tu abordaje socioeconómico y todo tu contexto social, porque no comes bien, ¿vale? Entonces no es que a mí no me toque, a mí me toca, porque dentro del contexto social yo tengo que ver en todo, ¿no? Y en un diagnóstico social lo tenemos que observar. La atención prenatal, la lactancia, ¿no? Atención a alimentos, en la alimentación escolar. ¿Cuántos niños se van hasta el día de hoy sin desayunar a la escuela? ¿Y por qué? Porque las mamás dicen, ay, no, yo no me paro temprano para dar desayunar, yo les compro su leche y que se lo coman a las 10:30 de la mañana. ¿Dónde estamos parados en la sociedad mexicana femenina, con todo respeto a muchas mamás? Ahí está. Y los niños van generando y replicando conductas y malos hábitos que a la larga, todo este rollote de la salud. Y bueno, la falta de recursos. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué significa en este contexto asesoramiento y acompañamiento? Pues los trabajadores sociales, ¿no? El asesoramiento pretende a nivel de diagnóstico entender las situaciones desde la perspectiva subjetiva del sujeto, del colectivo, incluso de la comunidad, entender cuáles son y cómo viven las personas, sus necesidades, las indigencias que padecen, los planes o proyectos de vida que quieren desarrollar en el contexto de sus relaciones con otros también. Es muy complejo de repente la intervención social porque nos acotamos administrativamente hablando a hacer nuestro labor cotidiana. O sea, a mí me toca hacer esto, pero ya meterte en estos rollos, dicen, ay, no, este tema está loca. A mí no me molesta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Ya vamos a una posmodernidad, ya hablamos de condiciones de rezagos, ¿no? Vamos en el camino. ¿Cómo tengo que llegar a este acompañamiento? ¿Para qué sirve? Este estilo de vida. Esto es lo que yo quiero. Aquí entraría toda la política de verdad social en salud, hasta lo que le apuesta al estilo de vida. No tengo que hacer política para seguir atendiendo a más personas enfermas, tengo que hacer política para que el estilo de vida se transforme, para que el estilo de vida haga que se disminuya la enfermedad, por lo menos la enfermedad que en un momento es detectada en primer nivel de atención y que no te llegue al tercero. Empezaste con una colitis, pues esa colitis la tenemos que atender desde el primer nivel de atención. El trabajador social tiene que entender que tenemos que trabajar la prevención.
Porque entonces, ¿para qué? Ay, entonces hay que invertirle más, nos tienen que dar más a salud en recursos, porque tenemos que haber más personas enfermas. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que trabajar en el estilo de vida de las personas. Tenemos, los que estamos en salud, esa sería nuestra responsabilidad. Yo ya estoy en tercero y estoy en la parte degenerativa. Y aún así puedo trabajar el estilo de vida. ¿Para qué? Para que no nada más esté enfermo de corazón y no se le dañe el pulmón y después no se le dañen los riñones. Entonces sí tengo que trabajar, tenemos que trabajar el estilo de vida. Para que no nada más tenga, más bien, para que tenga nada más un órgano enfermo y no tenga 3. O lo tenga enfermo del corazón y sea un fumador crónico. Entonces tengo que quitarle el tabaquismo a la enfermedad, al paciente cardiovascular para que ya no tenga un tabaquismo crónico a través de un estilo de vida. Retos y desafíos. La política debe de garantizar un acceso efectivo a la atención médica, pero ¿qué es un acceso efectivo? No nada más el acceso por cuarto constitucional, sino que sí de verdad la gente logre obtener la atención médica integral, con el insumo, que pueda pagarse la deuda, que sea menor gasto de bolsillo, que pueda pagar sus medicamentos en un futuro inmediato. La gestión social, que es donde estamos insertados los trabajadores sociales. Dentro de ese modelo de gestión, modelo de redes, modelo de gestión social, una intervención social avanzada y más adecuada a las necesidades de la población. La población vulnerable, que ya la vimos, tenemos que trabajar con toda nuestra población vulnerable, porque necesitamos trabajar con ellos. No están aislados, no son grupos que tú digas, ellos no me interesan. Claro que me debe de interesar, desde un adulto mayor hasta un niño, desde un síndrome de Down como un señor con Parkinson, ¿no? Desde un señor que puede ser indigente y aunque lo saques del hospital reintegrado y se vaya otra vez a dormir a la calle, porque esas son sus condiciones de vida, lo tengo que sacar del hospital recuperado y no me debe de importar que sea un indigente. Porque cuántas veces, es que ¿para qué lo recuperas? Ese es dinero tirado a la basura. Aplicar ciencia médica, social y todo, para que se vaya, a mí no me importa, ese no tiene que salir, porque mi responsabilidad es que cuando él está dentro es un paciente, independiente de sus condiciones, ¿no? Es cambiarnos también esta parte de la estructura mental y de ideología que tenemos los trabajadores sociales. Y bueno, el estilo de vida es donde va a aprender o debe de hacer la política social. Para esto, trabajo social, debemos de tener una práctica especializada. Ahora sí, yo creo que se requiere ser especialistas de lo social, cada uno en el nivel que esté insertado. Fortalecer la investigación social. Si no investigamos, ¿cómo avanzamos? Solamente a través de la investigación se avanza también muchas veces, porque empezamos a tener información y datos duros, porque para eso está la ciencia de la investigación. Ahorita, bueno, la cualitativa está empezando a abrir su auge, pero la investigación cuantitativa nos va a dar números duros que nos permitan también hacer análisis de reflexión. ¿Para qué? Para tener información que por dónde sacar estrategias de intervención derivadas de esos resultados, que es lo que nos tiene que llevar a estrategias sociales. Los estrategas sociales son los que están dando direccionalidad ahorita para dar líneas de trabajo y por dónde podemos empezar a trabajar. Si no tenemos estos 3 elementos desde mi punto de vista, que es lo que tiene que hacer trabajo en política en salud, vamos a estar siempre perdidos en este mismo discurso histórico y así, recíproco. O sea, va a seguir siendo un círculo, pero no vamos a avanzar. Y a veces decimos que yo quiero permear en la política. Tengo una investigación de 748 pacientes, donde todos son del interior de la República, el 60%, los demás son localizados en el Estado de México y Distrito Federal. Y bueno, si yo soy un ente que atiendo a toda la población nacional en salud de cardiología, pues para mí es un área de oportunidad esta investigación, porque le puedo presentar a la Secretaría de Salud: mira, tengo toda esta población concentrada en esto, pero no tengo recursos para atenderlo, dame más recursos. Ahí está la estrategia social, dame recursos y te doy un mejor servicio porque tengo a toda la población de este lado, porque los mejores cirujanos cardiópatas los tenemos en carga, el mejor hemodinamista pediátrico lo tenemos en carga, y se va a Perú, se va a otros lugares del mundo a hacer práctica él voluntariamente, porque allá no la saben y le va y les enseña. Y dices, wow, eso está muy padre, ¿no? ¿Y por qué no tener las mejores especialistas de lo social en el instituto y que replique un modelo de atención social en otros lugares donde les haga falta? Entonces, por eso necesitamos una práctica social especializada, para ayudarnos unos con los otros. Y entonces la política se va a dar cuenta que se requiere recurso, financiamiento, no nada más a la institución, a nosotros como profesión. Pero hay que demostrarlo.
Y bueno, el desafío del trabajador social ante la política de salud, contribuir como profesional a la construcción de una metodología multidisciplinaria orientada al desarrollo humano, que ahorita ya trabajar de una manera multidisciplinaria, no trabajamos aisladamente, ya somos partícipes de trabajar con los médicos, con las enfermeras, con los psicólogos, con los sociólogos, entonces se hace multidisciplinar y transdisciplinar. Ya no nada más estamos haciendo nuestra trincherita, ya nos están volteando a ver los otros profesionales, porque el trabajo social cada día también se ha ido empoderando como participación activa de las organizaciones, y el médico voltea y te dice, ¿qué dice trabajo social? ¿No? Y entonces ya levantas la mano y dices, no, pues el caso así y así y así. Ah, ok, trabajo social dijo que no, o trabajo social dijo que sí. Ese es el empoderamiento de la práctica que se va especializando. Implicarse y combatir el individualismo, el no te metas, el sabes de quien pueda, significa apostar por lo colectivo, lo social, lo agrario y formarse parte de proyectos colectivos médicos sociales. Eso de que a mí no me toca, ¿no? Tú no te metas porque si no te van a dar más trabajo. Y hay que quitarnos esas formas de pensamiento que nos tienen que llevar a otro momento ya de la profesión, ¿no? Y un actor empático con el paciente, su familia y el equipo interdisciplinario, siempre está una cualidad estrechamente ligada al don de gentes. Que no se les olvide que somos personas y que trabajamos con sujetos. Y esos sujetos, desde lo social son sujetos, pero desde la parte humanística son personas. No son números, no son registros, son personas que están enfermas y que al estar enfermas están sumamente vulnerables en todos los sentidos y por ende la familia. Entonces, el don de gente no te va a quitar lo profesional, al contrario, te va a hacer más grande, te dignifica más, nos hace ver la parte humana, porque también creen que los trabajadores sociales, o por lo menos el instituto, los directores, dicen, es que ustedes son la parte humana, y todos andamos así. ¿No? Pasas por los pasillos y la gente nos tiene miedo. Sí. Entonces, hay que aplicar lo que dice una gente tan importante como se quiera tener. Lo que sigue, por favor. Y pues muchísimas gracias. Espero que les sirva. ¿Alguien tiene un comentario, alguna duda? ¿No? Adelante. ¿Cómo dijiste? ¿Qué relaciones apoyan ahí en el hospital para pacientes con insuficiencia renal o trasplante? ¿Trasplante y vida? Tengo entendido anteriormente que 6 meses les apoyaban a los pacientes con su tratamiento. Con el inmunosupresor. Ajá. Sí. Después de pero ahorita creo que me han comentado que no son 3 meses. Ahorita sigamos nosotros con 6. ¿6? 6. Nosotros le damos subsidio al paciente con 6 meses de medicamento, pero lo que es la cirugía de trasplante renal es con trasplante y les dan aproximadamente 33,000 pesos. ¿Y los pacientes que tienen seguridad social los aceptan o no los aceptan? No, se aceptan, o sea, se aceptan para el protocolo y si después se afilian al Seguro Social o al ISSSTE, no hay ningún problema porque el ISSSTE y el Seguro les proporcionan un inmunosupresor. Bueno, es que como no estoy en el área de trasplante, en el hospital de nutrición, un requisito es que tiene sí, nutrición es que para que pueda entrar en el protocolo de trasplante tiene que estar afiliado. Aquí es al revés, primero que sea sin seguridad social y si después se puede afiliar, no se afilia. Ah, sí. Sí. Sí, porque si no le estaríamos haciendo la chamba al Seguro Social. Bueno, que de todos modos, porque yo fui al baño y no le dan nada. Exactamente. Vale, gracias. No, ¿de qué? Muchas ¿Alguien gracias. más? ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a Constanza. La red de investigaciones y estudios avanzados en el Poder Social, otorga la presencia de Constancia a la maestra Irma Leticia Canela Zambrano por su participación como conferencista magistral en el marco del 6º Diplomado Iberoamericano en la Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional. Muchas gracias, maestra.